y soy enfermera especialista en neurología. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Juárez de México y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Agradezco al comité organizador y a la Fundación Valle de Lili por la invitación a este magno congreso. Pues bueno, el tema que les voy a presentar es la valoración neurológica en pacientes con COVID-19. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido ya a lo largo de esta pandemia el contacto, ya sea desde la sala de urgencias, terapia intensiva, las salas de hospitalización, la atención directa de pacientes con afección de COVID. Bueno, ¿cuál va a ser lo más importante para nosotros poder ir determinando qué es lo que tendríamos que valorar? Algunos conceptos muy rápido. Nos habla que el término de coronavirus se debe a ese peculiar aspecto en forma de corona dentro de su envoltura, visible a través de un microscopio electrónico. Este va a estar rodeado por glucoproteínas de membrana en forma de espícula. De aquí viene que el coronavirus son agentes causales de patologías respiratorias, hepáticas, intestinales y ocasionalmente neurológicas. Pero ¿qué es lo que se ha descubierto a través del tiempo de esta enfermedad? Bueno, dentro del primer caso que se tuvo con COVID-19, se reportó un paciente con manifestaciones de meningoencefalitis por SARS-CoV-2. Este fue publicado por el doctor Moriguchi, quienes describieron que en este joven de 24 años, que además de esto presentó alteración en el estado de conciencia, emesis, fiebre, convulsiones generalizadas, en el cual se logró demostrar que el virus también atravesaba la barrera hematoencefálica y se encontraba dentro del líquido cefalorraquídeo. Además, este joven tuvo un compromiso del lóbulo temporal a través de zona del hipocampo y del ventrículo lateral. Posteriormente, en otro estudio ya más grande, hecho por el doctor Mao, en Wuhan, describieron en un grupo de 214 pacientes hospitalizados por el mismo diagnóstico de SARS-CoV-2, demostraron que el 36.4% de estos pacientes presentaba alguna manifestación neurológica, clasificada como una afectación de tipo central hasta en un 24.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el COVID-19 afecta no solamente al sistema nervioso central, sino además también al sistema nervioso periférico. Nos habla que manifestaciones neurológicas periféricas tenemos en los pacientes hasta en un 10.7%, a través de alteraciones musculoesqueléticas, también en un 10.7%, y los principales sintomatologías que en esas ocasiones se describían eran la presencia de mareo, la cefalea, la hipogeusia y la hiposmia. Derivado a esto, entonces se fueron haciendo cada vez más estudios que pudieran complementar que realmente las manifestaciones neurológicas eran cada vez más evidentes en los pacientes que estaban afectados por COVID-19. Entonces, en otro estudio nos habla que el doctor Hen reporta un compromiso neurológico en el 84% de los pacientes que tenían una presentación severa por SARS-CoV-2 y que además el manejo de estos pacientes se aterrizaba en una unidad de cuidados intensivos. Dentro de este compromiso neurológico se encontraba la presencia de encefalopatía, agitación y periodos de confusión. Entonces, derivado de esto, tenemos que la valoración neurológica en cada uno de los pacientes diagnosticados por SARS-CoV-2, tenemos siempre que pensar en alguna manifestación de tipo neurológico y que nos pueda llegar a debutar en una complicación más allá de una simple infección viral, sino que además un compromiso hemodinámico en el cual requiera un manejo en cuidados intensivos. Se ha evidenciado que las manifestaciones neurológicas son más frecuentes en pacientes con COVID-19, pero que además vienen asociados con un factor de riesgo de tipo modificable. En este caso, un riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que presentan obesidad mórbida, alguna manifestación como algún tipo de cardiopatía,
hipertensos mal controlados, diabéticos o algunos otros factores asociados que hacen que esta virulencia se complique cada vez más en el patrón respiratorio. Bueno, el SARS-CoV-2 nos manifiesta que nos puede llegar a presentar encefalitis. También se evidenció el aumento de presencia de ictus de tipo isquémico, polineuropatías en pacientes que fueron afectados en este periodo de mayor magnitud. Entonces, tenemos que esta afección neurológica va a estar mediada por un proceso inflamatorio subyacente a la infección viral. Como consecuencia de esta respuesta inflamatoria sistémica, puede conducir a un fallo multiorgánico, un daño inmunológico y sabemos que ahora también va a tener una alteración de tipo neuronal asociado a este síndrome de liberación masiva de citoquinas, que tiene una estrecha relación con el proceso proinflamatorio del sistema nervioso central. Esta liberación masiva de citoquinas, quiomiquinas, van a producir una ruptura en esa barrera hematoencefálica, activando algunos receptores que van a ser clave fundamental para que puedan llegar a afectar a este sistema nervioso central. Los receptores de Tolki en la microglia y los astrocitos, promoviendo así ese proceso proinflamatorio y la alteración de la homeostasis neuronal. De aquí viene que esta cascada de liberación de citoquinas nos va a ir dando a través del tiempo diferentes manifestaciones que nosotros tenemos que considerar en toda la atención de un paciente con COVID-19. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de esta clase del día de hoy? Es muy importante para el profesional de enfermería y para el área de la salud ir adecuando de una manera oportuna, sistematizada, la atención del manejo del paciente neurocrítico con COVID-19 para garantizar la estabilidad de las funciones vitales, delimitar las complicaciones que ponen en peligro la vida, siempre con los apegos a los estándares actuales a través de las intervenciones de enfermería. Saber que hoy en día el COVID-19 se está convirtiendo como parte de la atención prioritaria de estos pacientes, además asociándose a que algunos de estos tienen alguna alteración hemodinámica y respiratoria de alta severidad que conlleva a un cuidado y un monitoreo neurológico cada vez más exhaustivo. Bueno, dentro de este mismo sentido tenemos que las manifestaciones neurológicas que nosotros tenemos que estar teniendo siempre presentes durante la atención de estos es que algunos de nuestros pacientes pueden llegar con alteración en el estado de conciencia, desde un cuadro confusional ligero hasta la presencia del coma, la agitación psicomotriz por afectación e inflamación del lóbulo frontal, periodos de ataxia, algún tipo de focalidad motora, como algún tipo de hemiparesia, monoparesia, monoplegia, un síndrome de Guillain-Barré. Dentro de esto nos habla que esta infección viral tiene complicaciones de 2 a 3 semanas posterior al inicio de la enfermedad respiratoria, sugiriendo estos mecanismos inmunomediadores y por lo tanto llegar a debutar un paciente con algún tipo de complicación como el Guillain-Barré. También se puede ver evidenciado la presencia de arreflexia, debilidad en la atención del paciente en estado crítico, polirradiculopatía, la presencia de neuropatía, las mialgias, artralgias y las crisis epilépticas. Sabemos que el COVID-19, una vez que ha atravesado esta barrera hematoencefálica, conlleva una liberación y una excitación neuronal exacerbada. Por eso tenemos que tomar en cuenta que la presencia de crisis epilépticas o crisis convulsivas se tiene que estar monitorizando durante toda la enfermedad. Bueno, el profesional de enfermería. Hoy por hoy, el profesional de enfermería debe de estar capacitado, entrenado con el manejo y uso correcto del equipo de protección personal,
Además de que esto se asocia que la infección viral a través de la vía aérea y de todo lo que es el manejo de gases va a ser nuestra primera barrera de protección para la diseminación de este virus. Por lo tanto, sea el escenario en que nosotros nos encontremos, el profesional que está en contacto con este tipo de pacientes tiene que tener en consideración que la seguridad y mantener el entorno seguro para la atención directa de estos pacientes va a ser una prioridad alta para mejorar y delimitar los procesos de infecciones entre el mismo equipo de salud. Bueno, la valoración neurológica va a incluir diferentes aspectos. En este sentido, va a ser la evaluación de los signos vitales. Sabemos que el patrón respiratorio hoy por hoy va a ser uno de los principales sistemas inmunológicos afectados por el COVID-19, pero tenemos que conllevar a que el paciente neurológico en estado crítico más COVID, tenemos que dar una pauta de seguimiento para el manejo y control de la presión arterial media. Evaluar en todo momento la evaluación del estado de conciencia a través de las escalas que nos permitan estar evaluando esto. Una escala tan sencilla como es la escala de Glasgow o bien escalas que nos permitan evaluar escalas de sedación como escalas de Ramsay, escala de RASS o escala de SAS. La valoración de los nervios craneales que por la severidad del paciente nos permita poder evaluar. Sabemos que no en todos los pacientes va a ser oportuno y va a ser concluyente hacer la valoración de todos los nervios craneales. Solo los que nos permita, a su vez de su ingreso, poder estar haciendo esta evaluación. La valoración de la sensibilidad y la valoración motora, porque también se ha observado que el COVID-19 afecta a los miocitos del músculo y nos puede llegar a generar polirradiculopatías. Bueno, para poder estar haciendo la evaluación del estado de conciencia, sabemos y reconocemos que el sistema activador reticular ascendente es el que nos va a mantener la excitación de todo lo que es la corteza cerebral, además de que nos interviene en el ciclo de sueño-vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el transcurso de la enfermedad por COVID-19 y en ese proceso inflamatorio se va a ver afectado el sistema reticular activador ascendente. Entonces, podemos llegar a tener una disminución del estado de conciencia a un paciente que se encuentra de estado de alerta a un estado de somnolencia, el estupor que se va a dividir en dos, en el estupor de tipo superficial y el estupor de tipo profundo, el coma de tipo barbitúrico y el coma de tipo central, cuando realmente este proceso se ha inducido realmente a un proceso con aumento de la presión intracraneana. Siempre hay que tener en consideración que la valoración del estado de conciencia se tiene que hacer de forma paulatina y siempre tratar de delimitar esta progresión del daño con el aviso oportuno al área médica. Bueno, los signos vitales. La evaluación de los signos vitales con un enfoque de tipo neurológico, hablamos que estos sistemas reguladores de los signos vitales, tenemos que la frecuencia cardíaca va a ser el tálamo, la frecuencia respiratoria, el bulbo raquídeo y la presión arterial y la temperatura, el hipotálamo. Ante la infección de COVID-19, llegamos a tener algún tipo de alteración por esta barrera hematoencefálica dañada y la liberación de citoquinas. Por lo tanto, podemos llegar a tener presencia de algún tipo de arritmia, no solamente por afección cardiovascular, sino además asociado a algún proceso inflamatorio del tálamo. Va a ser de suma vigilancia la evaluación continua de la presión arterial media, ya que esto nos va a permitir mantener una presión de perfusión cerebral óptima en un paciente neurocrítico. Recordar que algunos de ellos son sometidos a prono. Entonces, estos sistemas o cambios de posición también van a mermar la alteración y la estabilidad de los signos vitales. Recordar que el aumento de la presión intracraneana tiene a su vez un sistema mediador y compensador
que va a ser la presión arterial media, garantizando entre 80 y 110 milímetros de mercurio para mejorar esta presión de perfusión cerebral. Bueno, hablábamos de la escala de Glasgow. ¿Qué queremos decir con la evaluación de escala de Glasgow? Recordar que es una escala sencilla, fácil de utilizar en todos nuestros pacientes que con oportunidad nos pueden llegar a hacer algún tipo de interacción con nosotros. Recordar que si el paciente está bajo efectos de sedación, nos iremos por escalas de sedación. Pero si el paciente no lo permite, vamos a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, teniendo una puntuación máxima de 15 y una puntuación mínima de 3 para cada una de las 3 respuestas. Entonces, esta escala de coma de Glasgow nos va a ir pudiendo tener en correlación con la evaluación del estado de conciencia, poder ir delimitando la progresión del daño y dar aviso con oportunidad para el manejo y control de la vía aérea. Bueno, otra de las valoraciones que nosotros estamos realizando en el paciente neurológico es la valoración de las pupilas. Aquí, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando? Vamos a evaluar la simetría, la medida de la pupila y la respuesta al estímulo luminoso. Una pupila normal nos dice que es de 2 a 3 milímetros, totalmente isocóricas, redonditas, midriasis, cuando estas miden más de 4 milímetros, miosis menos de 2 milímetros, las vemos muy pequeñitas, hablamos también de una pupila puntiforme y un dato patológico y que nosotros tenemos que atender con urgencia neurológica es la presencia de anisocoria. La anisocoria representada por un aumento de la pupila, una pupila midriática y otra de tamaño normal. Y que además la respuesta al estímulo luminoso se va a ver con muy lenta respuesta. Ante este escenario, estamos nosotros presentando y evidenciando el aumento de la presión intracraniana y por lo tanto tenemos que dar con oportunidad aviso para el control del edema cerebral o bien que sea necesario que ese paciente con alteración hemodinámica con COVID más aumento de la presión intracraneal requiera un proceso quirúrgico para el control del aumento de la presión intracraneal. Bueno, la valoración de los nervios craneales. Hablábamos que no en todos los pacientes vamos a poder nosotros evaluarlos. Van a haber algunas consideraciones que nosotros tenemos muy bien que delimitar. Nuestro nervio olfatorio, hoy por hoy sabemos que en algunos de los pacientes, si no es que hasta el más del 60% de estos pacientes con COVID-19 llegan a tener una disminución del olfato, así como una disminución del gusto. Entonces, esta evaluación de los nervios craneales se ha considerado también como una evaluación clínica para los pacientes con COVID-19. Bueno, la evaluación de los nervios oculares nos habla de hacer la evaluación de los músculos que intervienen en toda la función y visión a través de la valoración de las pupilas con ya sea una lámpara o un pupilómetro que nos va a permitir poder evaluar que realmente tengamos una respuesta adecuada al estímulo luminoso. Nuestro nervio trigémino, nuestro nervio facial, nuestro nervio auditivo vestibular, en este sentido no todo va a ser posible evaluarlo, ya que no todos los pacientes nos van a poder dar la oportunidad de poder hacer esta interacción y recuerden que además el control y manejo de aerosoles va a ser una limitante, ya que nuestro equipo y mantener la disminución de producción de aerosoles en este momento vamos a tener que hacerlo con medidas de precaución. Entonces, nuestros nervios vulvares, nuestro nervio glosofaringio, nuestro nervio vago, espinal accesorio y el hipogloso van a ser otros también nervios craneales que tenemos que estar evaluando con la observación. Poder estar evaluando si el paciente tiene dificultad para tragar alimentos, si tiene dificultad para tragar saliva, si tiene alguna dificultad para emitir el lenguaje,
que tengamos problemas con los músculos accesorios de la respiración y que disminuya el proceso de oxígeno, aumente la cialorrea. Entonces, en este sentido, nosotros vamos evaluando que las respuestas y los reflejos de bulbo, como es el reflejo tusígeno, el reflejo de apnea, el reflejo de la deglución y el reflejo nauseoso, se van a encontrar disminuidos y se requiere de un abordaje de la vía aérea a través de medidas de contención y prevención para evitar que se deteriore en la ventilación mecánica de una forma protectora y llevar a cabo una ventilación mecánica programada y evitar algún tipo de complicación en estos pacientes. Bueno, la valoración hemodinámica en cada uno de estos pacientes tenemos que tener en consideración que la monitorización neurológica va siempre a mejorar y preservar las zonas de penumbra isquémica. En aquellos pacientes que se vio evidenciado o asociado el evento vascular cerebral más COVID, teníamos que estar haciendo esa reperfusión neurológica, manteniendo la presión arterial media entre 80 y 110 milímetros de mercurio. Presiones arteriales sistólicas inferiores a 90 tienen un peor resultado clínico, ya que aumentamos esas zonas de penumbra. La presión venosa central va a ser otro valor indicativo de la precarga. Recuerden que el monitoreo cardioneurológico también va a ser de suma importancia para garantizar el volumen sistólico, la presión de perfusión cerebral y el gasto cardíaco. Bueno, dentro de estos escenarios tenemos que algunos de los pacientes con afección neurológica tenían un deterioro neurológico a nivel de nervios vulvares. Recordamos nuevamente nuestros nervios de bulbo, el nervio glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso. Entonces, se tenía que hacer esta ventilación programada de forma precipitada para garantizar y estabilizar ese patrón respiratorio. Llevar todas las medidas de seguridad que conllevaba un paciente con alguna alteración hemodinámica y que iba a ser sometido a una ventilación mecánica protectora. Entonces, una vez que ese paciente requería de ese apoyo mecánico ventilatorio, esa monitorización hemodinámica, se tenía a su vez que estandarizar el protocolo de protección alveolar, llevar a cabo una pronación adecuada y en un tiempo delimitado, garantizando mantener esa homeostasis de la presión de perfusión cerebral durante esos periodos de pronación. ¿Qué quiere decir con esto? Que un paciente pronado con afección neurológica tenía que ser de suma relevancia e importancia la valoración de aspiración de secreciones, ya que la estimulación y la aspiración conjugaba a un aumento de la presión intracraneana. Entonces teníamos que tener siempre, en todo momento, la administración de nebulizaciones que nos permitieran garantizar hacer la secreción de aspiraciones de una forma o en un corto tiempo y disminuir toda esta agitación que aumentara la presión intracraneal. Bueno, el inicio de la nutrición temprana sabemos que hoy en día va a ser uno de los precursores que va a mantener y garantizar el aumento del sistema inmunológico. Entonces, el inicio oportuno de la nutrición, ya sea por sonda orogástrica, sonda nasogástrica o por catéter central, va a ser de suma importancia el inicio precoz. El control de todo lo que son los medicamentos y soluciones hipertónicas que me disminuyen el control del edema, teniendo este monitoreo y valoración de los electrolitos séricos para garantizar una estabilidad de electrolitos y de uresis programada y evitar una deshidratación de nuestros pacientes. Bueno,
esa presión arterial invasiva iba a ser necesario tener un mantenimiento en una sala de cuidados intensivos. Quiere decir, pues que íbamos a tener una sala de atención neurológica o una sala en donde se tuviera un monitoreo a cabecera del paciente con un acceso de una línea arterial, ya sea radial, cubital, pedia, que nos garantizara el monitoreo continuo de la presión arterial para garantizar la presión de perfusión cerebral. Además, en el paciente neurológico tenemos que hacer la instalación de un monitoreo cardiológico. En este caso, un monitoreo hemodinámico a través de un monitor de Edwards. Este monitor de Edwards nos va a permitir que una vez que se instaló el catéter central, la línea arterial, pues con un sistema FlowTrack poder hacer este monitoreo hemodinámico del gasto cardíaco, el índice cardíaco, volumen sistólico, resistencias vasculares sistémicas y todas las variables indexadas, con la finalidad de garantizar un estado hemodinámico controlado a través de medicamentos inotrópicos, dopamina, dobutamina, norepinefrina, vasopresina, que mejoraran la función y la contractilidad miocárdica para garantizar esa presión de perfusión cerebral. Bueno, ¿qué más hacemos en ese paciente neurocrítico con COVID? Sabemos que también el monitoreo de la capnografía continua en ese paciente neurocrítico va a ser de suma importancia y relevancia. Este es un sensor de CO2, el cual nos va a permitir poder estar evaluando el CO2 expirado en un sistema de monitorización cardiorrespiratoria. Un nivel de CO2 mantenido entre 35 y 45 milímetros de mercurio, mejorando la dilatación cerebral. Arriba de parámetros de 45 milímetros nos dice que causa una vasodilatación arterial cerebral, causando un aumento de la presión intracraneal. Y por debajo de 25 milímetros de mercurio va a cursar con una vasoconstricción arterial cerebral y por lo tanto aumentar estas zonas de isquemia, llevando a un paciente a un infarto cerebral. Por eso, hoy en día va a ser unos sistemas de valoración a tomar en consideración en un paciente neurocrítico con COVID, el monitoreo del CO2. Recordar que todos estos pacientes necesitan estar con una garantía de sedación, relajación y analgesia adecuada, ya que van a haber algunas circunstancias como la aspiración de secreciones, la agitación por movilidad, van a producir desaturación y por lo tanto elevar la presión intracraneana. Entonces, el COVID-19 sí es una entidad donde afecta el patrón respiratorio, pero además va a tener repercusiones a nivel neurológico en el cual nosotros tenemos que estar evaluando y monitorizando para garantizar la menor agitación, los menores sistemas de causas de dolor que me aumenten la presión intracraneana en estos pacientes. Bueno, va a ser de suma importancia también poder tener la evaluación de un monitoreo de escalas de sedación. En ese sentido, tenemos el monitoreo a través del índice biespectral de la sedación. Estos son pacientes neurocríticos que fueron sometidos a un proceso quirúrgico, pero que además fueron positivos a COVID. Son pacientes con craniectomías descompresivas en el cual se tenía que hacer un riguroso seguimiento de la función ventilatoria por daño por COVID, pero además un monitoreo neurocrítico. En estos pacientes se llevaba a cabo a mantener una escala de sedación entre 40 y 60 como una estabilidad y correlación de ventilador y escalas de sedación. Entonces, este índice biespectral nos va a medir el nivel de profundidad de sedación que tiene cada uno de nuestros pacientes. Con estos sensores a nivel de la frente de nuestros pacientes y a través de un valor numérico, nosotros podemos estar haciendo la valoración. De 100 a 80, el paciente se muestra alerta, despierto. De 79 a 60,
en un sueño fisiológico o una sedación superficial, de 59 a 40 en una anestesia general o sedación moderada, de 20 a 39 en un estado hipnótico o sedación profunda y de 20 a 0 ya en un coma de tipo profundo. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de mantener a un paciente neurológico bien sedado, relajado y con analgesia? Me va a deprimir el metabolismo cerebral, me va a disminuir el consumo de oxígeno, lo que implica un efecto neuroprotector, ya que me mantiene o me mejora el aumento de la presión intracraneana. Siempre hay que tener en consideración la valoración de las secuelas neurológicas. Recuerden que COVID-19 ha dejado muchas secuelas a nivel neurológico y tenemos que estar siempre teniéndolas presentes. El delirio es una complicación grave que se da en todos los pacientes críticos, pero ahora en un paciente neurológico hemos tenido un aumento en la incidencia hasta en un 80% en aquellos pacientes que tenían deterioro neurológico, COVID, en donde fueron sometidos a un apoyo mecánico ventilatorio. Fue muy alta la incidencia, hasta un 80%. El factor asociado fue la disfunción cognitivo, con un aumento de la estancia en estas unidades de terapia intensiva y por lo tanto también se asocia a un aumento de mortalidad. La detección, perdón, la detección del delirio permite un tratamiento adecuado y una intervención específica sobre todos los factores ambientales que influyen en el desarrollo del delirio. Recuerden, siempre hay que estar haciendo esta valoración, porque los factores ambientales van a contribuir a que un paciente llegue a presentar en algún periodo de la estancia hospitalaria algún grado de delirio. La inmovilidad prolongada, las intervenciones y procedimientos causantes de dolor, las sujeciones físicas, la privación o sobreestimulación sensorial, la privación del sueño, la ventilación mecánica y la abstinencia a sustancias. También otras de las valoraciones y complicaciones que estamos teniendo en el COVID-19 va a ser alteraciones del lenguaje con afasia sensorial o afasia motora, la orientación y el grado de atención, que la persona no se logre orientar o concentrar en tiempo, lugar y persona, que tengamos algún tipo de alteración como amnesia para la habilidad para concentrarse o periodos de inatención. Entonces, siempre hay que tener en consideración que el COVID está dejando también secuelas a nivel del estado mental y tenemos que hacer estas valoraciones de una forma oportuna. Además, estas inmovilizaciones por largos periodos, por la ventilación mecánica, el estado crítico en sí, también está dejando alteraciones motoras y sensitivas. Recuerden que se asoció a evento vascular cerebral, a encefalitis, meningitis, Guillain-Barré, y nos está dejando secuelas a nivel motor y nivel sensitivo. En este caso, pudiese llegarse a presentar hemiplegia, hemiparesia, paraplegia, monoplegia, monoparesia, paraparesia, cuadriplegia, cuadriparesia y paresia braquial. Recordar que los signos negativos quiere decir que la persona no mueve nada. La flechita hacia abajo tiene una disminución, y un signo positivo o un signo de más quiere decir que la persona puede mover las extremidades y puede sentirlas sin mayor problema. Bueno, entonces la valoración, una vez que el paciente se le haya retirado la sedación y la relajación, tenemos que empezar a abrir ventanas neurológicas que nos permita poder aterrizar si no tiene alteraciones sensitivas o motoras. Entonces, en este mismo, vamos a ir haciendo con pertinencia la valoración neuromuscular, ya que en nuestros pacientes con COVID-19, en el músculo se observaron cambios a nivel del miocito. Teníamos atrofia de fibras musculares porque esas partículas del virus de COVID-19 a un nivel ultraestructural afectaban la fibra del músculo.
y aumentaban la debilidad adquirida por la falta de la movilización temprana. Hoy por hoy sabemos que la rehabilitación se debe de iniciar una vez que pasó la fase crítica y la estabilidad hemodinámica así nos lo permite poder empezar con el inicio de la rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos o en las zonas de hospitalización, con el objetivo de que esta movilización precoz ha demostrado ser un tratamiento efectivo contra el delirio, además de que debemos de lograr recuperar la calidad de vida y el estatus previo a la infección de COVID y a toda costa evitar el síndrome de disfunción muscular que está afectando a muchos de nuestros pacientes que transcurrieron con COVID-19. Bueno, ya casi para ir concluyendo la clase del día de hoy, tenemos que las afecciones neurológicas asociadas con COVID vamos a tener diferentes intervenciones a través de las funciones cognitivas, la estimulación sensorial que cada uno de nuestros pacientes va a tener o va a requerir para la mejora de la prevención de secuelas neurológicas va a ser garantizar la estabilidad hemodinámica, la movilización precoz, a toda costa mantener el nivel de confort y de higiene en cada uno de estos, la movilización oportuna, mantener ambientes lo más ventilados y oportunamente abiertos posible, la interacción con los cuidadores y la familia, la estimulación a través del tiempo, persona y espacio, el uso de la musicoterapia y nuevamente el inicio de las capacidades cognitivas y de cálculo. Permitir que el paciente lea un libro, lea una revista, tener nuevamente ese contacto con lo que era su entorno para mejorar la función cognitiva y de limitar esas secuelas neurológicas. Sabemos que el trabajo y la atención oportuna de un paciente neurocrítico asociado a COVID-19 es un trabajo arduo de equipo. Enfermería, médicos, rehabilitadores, nutrición y el mismo paciente es un trabajo que conlleva hacia un aterrizaje de un manejo multidisciplinario para el éxito de cada uno de nuestros pacientes. Pues bueno, como conclusiones tenemos que la valoración de enfermería es el primer paso que nos va a brindar tener en forma global la situación actual del paciente, me va a condicionar planear los objetivos, me va a permitir jerarquizar las intervenciones de enfermería y la planeación de las actividades. Y la valoración es la actividad más importante que me va a permitir garantizar el éxito en el cuidado enfermero. Pues bueno, quedo abierta a las dudas o preguntas y muchísimas gracias por su atención y la invitación al comité organizador de este evento. Muchísimas gracias.